programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Le presentamos el programa Sendas Antiguas. En esta oportunidad le invitamos a que abra su Biblia en el capítulo 19 del libro de Génesis. Dice la palabra del Señor: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el suelo. Y dijo: Ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, e hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sacánoslos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: Vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea acaso que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña, y vivirá mi alma? Y respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que ahí haya llegado. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades
y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así fue que, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, a asolar las ciudades donde Lot estaba. El tema que en esta oportunidad le presentamos es destrucción de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos enseña en esta oportunidad que Lot allí en Sodoma llegó a tener una posición importante según el versículo 1. Dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, de tal manera que la Biblia nos enseña que Lot había llegado a adquirir una posición importante. En la entrada de la ciudad, a la puerta de la ciudad, se encontraban los grandes comerciantes o los líderes de la ciudad. Y Lot había llegado a adquirir ese lugar, esa posición social. Sin embargo, había crecido en su liderazgo en un lugar inadecuado, porque las ciudades de Sodoma y de Gomorra se habían corrompido y estaban desafiando a Dios, pecando desmedidamente, ofendiendo así la santidad de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? La vida de este hombre de Dios estaba en peligro. Sin embargo, Dios nunca deja a sus hijos, a pesar de la debilidad de sus hijos. Dios es fiel y Dios siempre prepara una oportunidad para que sus hijos puedan escapar de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. En segundo lugar, podemos ver la hospitalidad de Lot según los versículos 2 y 3. Lot, a pesar de toda la pérdida de valores que había en Sodoma y Gomorra, Lot todavía practica el valor de la generosidad, el valor de la hospitalidad. Dice la palabra del Señor, según los versículos 2 y 3, que Lot está dispuesto a hospedar, está dispuesto a alimentar, está dispuesto a atender bien a aquellos dos personajes. De tal manera que eso es bien importante. En el contexto en el cual nos encontremos, no debemos de perder la generosidad y no debemos de perder la hospitalidad. El mundo en el cual vivimos cada día se corrompe, cada día está cometiendo crímenes, está cometiendo maldad contra su prójimo y contra Dios. Sin embargo, los cristianos siempre debemos demostrar que somos diferentes en medio de una generación maligna y perversa. Y Lot, allí en Sodoma, demuestra su hospitalidad, demuestra que es una persona diferente. En tercer lugar, podemos ver que el ambiente en el cual Lot se encontraba contribuyó a que él perdiera y dejara de ver a la familia como algo muy importante. De tal manera que cuando los hombres de aquella ciudad rodean la casa de Lot para abusar de aquellos varones, Lot está dispuesto a entregarles a sus hijas con tal de que no le hagan daño a aquellos dos visitantes. Sin embargo, eso demuestra que el ambiente en el cual se desarrollaba Lot lo había hecho perder este valor acerca de la familia. Ya no valoraba a su familia, ya no valoraba a sus hijas como tenía que haberlas valorado, y está dispuesta a entregárselas a aquellos hombres malvados para que aquellos hombres malvados hagan de ellas como ellos deseen. De tal manera que demuestra que la vida de este siervo de Dios estaba en un grande
peligro. Según los versículos del 4 al 8, demuestran que Lot su vida va decayendo espiritualmente y está descendiendo espiritualmente poco a poco. Había perdido este valor de saber estimar, de tener en alto el honor de su familia. Pero también encontramos aquí, en este pasaje, el pecado de la homosexualidad. Dice la palabra del Señor que aquellos hombres, cuando ven frustrado su intento de abusar de aquellos visitantes, con toda ansiedad, le dice a Lot: ahora te haremos mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón de Lot y se acercaron para romper las puertas. El pecado de la homosexualidad es terrible. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Dios sabe librar siempre a sus hijos. Dios siempre está a favor de sus hijos. Y si nosotros honramos a Dios, Dios siempre estará a nuestro favor. Estimados amigos y hermanos, es importante recordar que si tenemos a Dios de nuestra parte, ¿quién nos podrá hacer daño? Pero nosotros debemos de ser sabios e inteligentes y escapar de toda situación de violencia y de maldad en la cual nos encontremos. Encontramos aquí entonces la descripción del pecado de la homosexualidad que había en aquellas ciudades, según los versículos 4 al 11. Ezequiel 16, 49 al 50 nos enseña que aunque no fue solo la homosexualidad el pecado por la cual Dios castigó a estas ciudades, nos enumera otros pecados que estas ciudades habían cometido. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso, y ensoberbeciórense e hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno. De tal manera que el Señor enumera los pecados de Sodoma como soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Indudablemente, la gente de Sodoma y de Gomorra había caído en esa bajeza moral, porque a ellos solo les interesaba la diversión, los juegos, el pecado, las ganancias deshonestas, la glotonería, el beber, el emborracharse y toda clase de maldades que los llevó a caer en toda esta bajeza. Y Lot estaba viviendo allí en medio de ellos. Y en el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña lo que es el castigo por la homosexualidad. Dice la palabra del Señor en Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La homosexualidad es algo nauseabundo, es algo detestable, es algo sucio, es una abominación delante de Dios. Levítico 20:13 también dice la palabra del Señor: y cualquiera que tuviere ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. La pena contra la homosexualidad en el tiempo de Moisés era la muerte. También dice la palabra del Señor en Romanos 1:18 al 32. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó en una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidio, de contienda, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún consienten a los que las hacen. De tal manera que Romanos 1, 18 al 32 describe exactamente cuál era la situación moral de aquellas ciudades, de los hombres de aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra, donde habitaba Lot, el siervo de Dios. 1 Corintios 6, 9 también nos dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. De tal manera que la palabra del Señor describe cuál es la pena, cuál es el pecado de esta gente, y también describe cuál es la pena por ese pecado. En 1 Timoteo 1:10 la Biblia dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. De tal manera que aunque los hombres de Sodoma y de Gomorra se deleitaban practicando todas aquellas clases de males, Dios estaba descontento, Dios estaba molesto con el actuar de aquellos hombres. Dios condena el pecado de la homosexualidad. Demostró su ira contra el pecado al destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Bajo la ley de Moisés, el castigo por la sodomía era la muerte. Ninguno que practica la homosexualidad heredará el reino de Dios, según lo enseña la palabra del Señor. Además, los homosexuales pagan un alto precio por su estilo inmoral de vida. Pablo dice que reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1:27. Esto incluye enfermedades venéreas, neumocistitis, sarcoma de Kaposi, una forma de cáncer, y sida. Además incluye un sentimiento obsesivo de culpabilidad, desórdenes mentales y emocionales y cambios anormales de personalidad. Como cualquier otro pecado, el homosexual o la lesbiana pueden ser salvos si se arrepienten de sus pecados y reciben al Señor Jesucristo como el Salvador personal de su vida.
Dios ama al homosexual y a la lesbiana, aunque odia su pecado. De tal manera que cuando consideramos la triste condición de los hombres y de las personas que habitaban en Sodoma y Gomorra, también nos ilustra la situación moral en la cual ha caído la humanidad del día de hoy. La gente el día de hoy está pecando desmedidamente. Ya no hay vergüenza, ya no hay respeto, ya no hay temor. Y entonces son señales claras y precisas también que Dios está descontento con la humanidad y que en algún momento, en el plan de Dios, Dios tendrá que enviar su juicio sobre la tierra y va a tener que sacar también a la iglesia de esta tierra. Va a arrebatar a la iglesia. Jesús vendrá por la iglesia y la iglesia será arrebatada porque la iglesia no podrá seguir viviendo aquí en este mundo. De tal manera que es importante que como iglesia le pongamos cuidado a la situación moral que está viviendo la humanidad del día de hoy. Aunque el pecado de la homosexualidad está siendo legalizada en la mayoría de los países en el mundo, esto no quiere decir que Dios esté aprobando este pecado. Dios sigue estando en contra de este pecado. Dios reprocha este pecado y quiere que las personas que practican este pecado se arrepientan de sus pecados y busquen a Dios de corazón antes que los juicios de Dios vengan sobre este mundo. Otro aspecto importante que podemos encontrar en este pasaje es que urge salir de Sodoma, según los versículos 12 al 23. Urge salir de Sodoma. Lot se detiene, está dejando pasar el tiempo y entonces los ángeles le dicen: escapa por tu vida, date prisa, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Y entonces nos damos cuenta que los ángeles tienen que sacar apresuradamente a Lot, porque el juicio sobre aquellas ciudades era inminente. El juicio estaba por venir sobre aquella ciudad y no había tiempo que esperar. Hay una frase importante que los ángeles le dicen a este siervo de Dios: date prisa, escápate allá, porque nada podrá hacer hasta que ahí haya llegado. Escapa por tu vida. Estimado amigo y hermano, quizás usted tiene diferentes excusas para no buscar al Señor, para no confesarle sus pecados a Dios, y se excusa quizás en la vida de otros, y quizás diga: para ser cristiano como tal persona mejor no, o quizás ponga otras excusas que no son válidas delante de Dios. Y es oportuno el consejo para usted en esta oportunidad: escapa por tu vida. Usted tiene que rendirle cuentas a Dios de lo que haya hecho en esta vida, y por lo tanto delante de Dios no será excusa que otro no caminó bien delante de Dios. Usted le tendrá que rendir cuentas a Dios de su propia vida, y es necesario que usted escape por su vida. Sea inteligente y busque a Dios de corazón antes que sea demasiado tarde. Y encontramos en la palabra del Señor también en los versículos 24 al 29 que el juicio de Dios es inminente. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Deuteronomio 29:23 nos enseña que no fueron 2 ciudades las que fueron consumidas con fuego, sino que fueron 4 ciudades. Dice Deuteronomio 29, versículo 23: azufre y sal, abrasada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Alma y de Zeboín, que Jehová subvirtió en su furor y en su ira. De tal manera que encontramos este detalle tan importante, que Dios destruyó estas 4 ciudades, y lo que Dios estaba afirmando es que iban a ser destruidas de una vez por todas. Y se sabe hasta el día de hoy que estas ciudades quedaron sepultadas
en una parte del mar muerto, y que no se levantaron jamás. Isaías 13:19 dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que Dios trastornó. Jeremías 20:16: y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió, y oiga gritos de mañana y voces al mediodía. Jeremías 50:40: con el trastornamiento de Dios a Sodoma y a Gomorra y a sus ciudades vecinas, dice Jehová, no morará ahí hombre, ni hijo de hombre habitará. Qué terrible lo que Dios está pronunciando sobre Sodoma y Gomorra. Lamentaciones 4:6: y aumentóse la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un momento, y no se asentaron sobre ella compañías. Ezequiel 16:50: y ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno. Oseas 11:8: ¿cómo tengo de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma, ni ponerte como Zeboín? Mi corazón se revuelve dentro de mí, inflamanse todas mis conmiseraciones. Amós 4:11: trastorneos como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como un tizón escapado del fuego, mas no os tornasteis a mí, dice Jehová. Sofonías 2:9: por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi gente los heredará. De tal manera que en San Lucas 19:29 tenemos la advertencia: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. En segunda de Pedro 2:6: y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia a Dios. En Judas 1:7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. La Biblia entonces nos da esa exhortación, que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son un ejemplo. Si la humanidad no se detiene, si la gente no reflexiona y no cambia, no se arrepienten de sus pecados, es inminente el juicio de Dios que vendrá sobre la tierra y que traerá destrucción sobre toda la humanidad. De tal manera que es menester, estimado amigo, que usted reflexione. Dios no va a tolerar la maldad. Dios no va a tolerar tanto pecado, tanta suciedad, tanta abominación que hay en el mundo. Y el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Y la única manera de escapar es que usted se arrepiente de sus pecados y se convierta al Señor de todo corazón. También tenemos en este pasaje un ejemplo para aquellos que no están convencidos. Posiblemente están en una iglesia, posiblemente van a una congregación, pero no están viviendo a la altura de Dios. Están viviendo una vida tibia, están viviendo una vida mundana, están viviendo una vida, una parte para Dios, pero otra parte para el mundo. Y la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Aborreceremos al uno y amaremos al otro. De tal manera que es necesario que usted, que asiste a una congregación, a una iglesia, reflexione. Aquí en el capítulo 19, versículo 26 del
libro de Génesis nos dice la Biblia, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y en Lucas 17:32 tenemos la advertencia, acordaos de la mujer de Lot. Hay peligro si no nos consagramos, si no nos rendimos completamente a Dios, si no nos despojamos del mundo, si seguimos amando al mundo. Razón tiene el apóstol Juan cuando dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el juicio vino sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, terminando así el pecado de aquellas ciudades, con esta gran destrucción que Dios envió sobre aquellas ciudades. No importa los pecados que usted esté cometiendo, pero es necesario que usted se arrepienta de ellos. Busque a Dios, cambie su manera de vivir. Si usted ha caído en estas prácticas como el homosexualismo, el lesbianismo, los juegos de azar, las ganancias deshonestas, la diversión, la perversión y toda clase de males que pueden estar acechando su vida, le invitamos a que se arrepienta de todo ello, le pida perdón a Dios, y la Biblia le garantiza que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Busque a Dios de corazón antes que los juicios de Dios se consumen sobre esta tierra. Busque a Dios de corazón y Dios cambiará su vida. Le invitamos a dirigirse al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos por tu palabra. Y quieras tú, a través del estudio de tu palabra, tocar más de algún corazón necesitado. Y aquellas personas que están viviendo en pecado, se arrepientan de sus pecados. Y si vienen a Jesús confesando sus pecados, encontrarán el perdón, encontrarán la satisfacción, encontrarán la paz que sus almas necesitan. Te pedimos por aquellos también que asisten a una iglesia, pero que están viviendo una vida tibia y mundana, que al oír tu palabra examinen su vida y puedan determinar en sus corazones, consagrar de una vez por todas sus vidas a ti y puedan vivir una vida plena, una vida con la seguridad de que están a cuentas con Dios y que si Cristo viene por la iglesia serán parte de ese gran evento. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Les hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.